Yo me llamo Alcira Márquez, me ha tocado suerte hablar en primer lugar. Le dije a mis compañeros y compañeras de la mesa que me avisen porque tengo una tendencia a extenderme. Quiero agradecer en primer lugar a la Cátedra Libre, a Oscar Mazzotta por invitarme a las jornadas, como todos los años, y a los estudiantes y los miembros de la comunidad que están presentes, por estar acá, y además decir que tengo el honor de compartir con estos compañeros y compañeras la mesa sobre el cuerpo y el encierro. Yo, en primer lugar, me planteé pensar las formas actuales del encierro particularmente carcelario, porque efectivamente es el tema al que yo me dedico. Y para poder empezar a hablar de las formas actuales del encierro, donde en verdad lo que voy a hacer es un análisis, tiene vida propia la botella, un análisis de la legislación actual y de las modificaciones que ha sufrido a lo largo de estos años, que ha efectivamente modificado las formas del encierro actuales. Me interesaba primero situar algunas cuestiones en relación para ser foucaultiano, al cómo del castigo, para poder entonces identificar los procedimientos que se utilizan actuales, las técnicas que se utilizan actualmente en lugares de encierro. En ese sentido, como ustedes saben, muchos sabrán, efectivamente, Foucault, para hablar del cómo del poder, de cómo se ejerce el poder y los mecanismos de castigo, efectivamente forman parte de esas técnicas y procedimientos que el poder utiliza para, como dice el título de las jornadas, ¿no?, gobernar esos cuerpos indóciles. Foucault divide en dos grandes modos de ejercicio del poder: poder soberano y poder disciplinario, para hablar del castigo, ¿no? Porque después se le introduce otras formas que no, básicamente la biopolítica, de la que no vamos a hablar acá. De esas dos formas, lo único que yo voy a caracterizar es efectivamente cómo se castiga en el marco del poder soberano y cómo en el marco del poder disciplinario. Podemos hablar, digamos, de procedimientos de castigo en el marco del poder soberano hasta la modernidad. Y fundamentalmente, ¿el castigo en qué consiste? El castigo, la finalidad es fundamentalmente eliminatoria, neutralizadora. El castigo es el exilio para todas las formas de la desviación, no solamente para la delincuencia, para la locura, para la enfermedad incurable, contagiosa, etc. Para aquello que representa el foco de peligro. El castigo es fundamentalmente eliminación, la deportación, el exilio y, la expresión máxima de la eliminación, que es la pena de muerte. Igual, la deportación y el exilio, como digo siempre, también, digamos, es expulsar hacia la muerte, porque afuera de las ciudades o arriba de un barco, ¿no? La figura de la nave de los locos, arriba de un barco que queda a la deriva en el mar, también es efectivamente un inicio, una entrada a la muerte. También el cuerpo, muchas veces, antes de ser ejecutado, es primero supliciado, ¿no? Es el ritual de la tortura incesante, incluso, como bien consta en Vigilar y Castigar, incluso cuando la muerte, el cuerpo sigue siendo supliciado, incluso cuando la muerte de la persona ha ocurrido. Y ahí el castigo tiene más que la finalidad eliminatoria. El castigo es esa manifestación atroz del rey, que es fundamentalmente venganza, y que también tiene una finalidad ejemplificadora, ¿no? Le dice a los demás, a los que no han delinquido todavía, mirá lo que te va a pasar si osas transgredir la ley del rey. Iba a agregar algunas cuestiones en relación a la ley divina, pero a la ley del rey, porque me dijeron que no me quedé en la introducción. Hacia la modernidad nosotros lo que vemos es que efectivamente se generalizan otro tipo de procedimientos que nosotros conocemos y que efectivamente son las técnicas disciplinarias. Esas técnicas tampoco son exclusivas de la institución carcelaria, ¿no? Se hacen extensivas a todas las instituciones modernas, la escuela, el hospital, el ejército, etc.
Esas técnicas, la utilización de esas técnicas supone cambiar radicalmente el objetivo del castigo. El castigo ni es eliminar, ni es vengar. El castigo va a ser a través de procedimientos, ¿no? Procedimientos que se aplican sobre el cuerpo para modificar, en este caso, el alma. El castigo adquiere también otro objetivo, que es fabricar cuerpos dóciles, dice Foucault, ¿no? Dóciles en términos políticos y útiles en términos económicos. Los procedimientos que utilizan las disciplinas se pueden agrupar en tres instancias, ¿no? La mirada, el pragmatismo, esa mirada a todos todo el tiempo, dice Foucault. El examen, y acá participamos nosotros, después voy a retomar estas cuestiones, ¿no? El examen, y el examen entonces lo que permite es comparar a ese sujeto con, en relación a el logro de ese imperativo de normalización, y luego efectivamente para los sujetos que no realizan esa conformidad se establecen instancias o de corrección. Fundamentalmente, ¿cómo castigan las disciplinas? Mediante un régimen de premios y castigos. Esto pasa en la escuela y en la carrera universitaria también, ¿no? Por rendís mal, tenés que volver a rendir. Sí. Se premia los logros ascendiendo, pasaste de año, pasaste de grado, pasaste en la cárcel, pasaste de un periodo a otro, y se castiga degradando, ¿no? Te quedás de grado, pero repetirás ese ejercicio hasta que lo logres. Rendirás 1000 veces el examen hasta que apruebes. En ese sentido, más allá, digamos, ha habido diferentes teorías que fundamentan este modo de abordaje, no las voy a desarrollar, veremos en clase. Las teorías, claro, unas que se asentaban sobre la religión, otras sobre el positivismo criminológico, y las más modernas a las que adhiere nuestra ley de ejecución, que son lo que conocemos como teorías red, ¿no? Y que aspiran efectivamente a reparar una suerte de déficit del sujeto radicado en una suerte de socialización primaria fallida. Resocialización, readaptación, rehabilitación, etc. En ese sentido, digo, en 1994 se sanciona la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que adhiere, ¿no? En 1996, dije 1994, bueno, dije 1994 porque ahí se modifica la Constitución Nacional y se incorporan los pactos internacionales de derechos humanos que plantean efectivamente el objetivo red como parte de la ejecución de la pena, digamos, el tránsito que debe atravesar una persona condenada, digamos, en el transcurso de la condena, justamente. Y entonces se modifica la ley de ejecución de acuerdo a estos principios de los pactos internacionales. La ley de ejecución efectivamente se rige por un modelo disciplinario, es decir, estipula en primer lugar la norma. ¿Qué dice? En el artículo primero dice: el objetivo de la condena es lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender la ley, procurando su adecuada reinserción social. También entonces en ese mismo párrafo ya sitúa ese sujeto en déficit. Porque si el sujeto del juicio era un sujeto que comprendía la ley, que había actuado libremente, que había actuado con voluntad, etc., acá es un sujeto que no comprende, es decir, que porta una minusvalía. Entonces está situado el sujeto y está situada la aspiración. El tratamiento es un régimen, denominado régimen progresivo, sigue atentamente, digamos, el sistema de premios y castigos de cualquier sistema disciplinario. Es decir, el preso, la persona presa, atraviesa diferentes periodos y el progreso en esos periodos supone una evaluación de dos instancias, conducta y concepto. La conducta es objetiva, digo, no podés escupir en el piso, escupiste en el piso, se te sanciona. Y la otra variante es el concepto, y ahí estamos los psicólogos
incluidos en esos organismos técnicos criminológicos, ¿no? Evaluando a sujetos para ver si pueden progresar en el régimen. ¿Y qué se supone progresar en el régimen carcelario? Y supone la adquisición de beneficios, por ejemplo, las salidas anticipadas, ¿no? El régimen de salida transitoria, el régimen de libertad condicional o de libertad asistida, las tres formas de salida que pueden tener las personas privadas de libertad. Entonces, y efectivamente, si es negativo el informe psicológico, entre otros informes que se hacen, se deniegan la salida. Nosotros sabemos perfectamente, como dice Foucault, la historia de la cárcel es la historia de su propia reforma, que el modelo, la cárcel, digamos, como lugar de la corrección o de la normalización, ha fracasado desde su propia creación. A partir de ahí, nos podemos plantear dos salidas. Una salida que tuvo una incipiente vida en la provincia de Santa Fe, una opción superadora, una opción progresista, que fue, y algunos compañeros compañeras que participaron de esa instancia están acá presentes, no los veo por acá, pero Jerónimo seguro, están acá presentes, reconocen, bueno, Vicky, vos también participó, vos ingresaste en esa primavera, digamos, toman en diferentes reuniones los trabajadores de las cárceles y las trabajadoras de las cárceles toman conciencia de este fracaso, que es desgastante. Es desgastante trabajar para fracasar. Es terrible trabajar para fracasar. Dicen que la situación es insostenible y elaboran entre todos un documento básico donde dicen que efectivamente denuncian el fracaso del ideal resocializador y proponen un modelo de reducción de daño. Esto es, ¿de qué daño? Bueno, del daño que produce la cárcel en los internos. Y en los trabajadores también, ese es otro aspecto que efectivamente, bueno, es para otra charla. Entonces, esto con los compañeros y compañeras decimos que duró muy poco, el documento sigue vigente, digamos. Esto fue alrededor de 2008, le llamamos la primavera penitenciaria, porque duró lo que una primavera, y emulando también, ¿no?, las revoluciones de 1848, las revoluciones proletarias, que también, bueno, uno podría hacer una analogía de por qué también fracasaron esas revoluciones y por qué fracasó este proyecto en las cárceles. Y bueno, actualmente asistimos a otra variante, digamos, a otra salida, que también reconoce el fracaso de la cárcel como instancia resocializadora, pero que es una salida profundamente conservadora. Y que legitima lo que nosotros llamamos, ya no sé por dónde, había armado un esquema, pero estoy siguiendo el esquema, pero como no veo nada, no puedo ver dónde estoy. Sí, si me pongo los lentes, los alumnos me cargan, porque dicen, profe, usted se saca los lentes, se pone los lentes. Hay una opción entonces conservadora que nosotros que legitima un modelo que nosotros llamamos de la prisión jaula o de la prisión depósito. En ese sentido, y fundamentalmente esto tiene que ver, digo, con varias reformas que tuvo la ley de ejecución penal durante los últimos años y que centran, digamos, las reformas están centradas en limitar cada vez más las salidas anticipadas de las personas que están cumpliendo una condena. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, las personas, digamos, a partir de la mitad de la condena pueden empezar a gozar de las salidas transitorias o las libertades asistidas por distintos motivos, y a partir de las 3/4 partes de la condena pueden acceder a lo que se denomina libertad condicional, es decir, cumplir ese lapso de la pena en libertad. Entonces, yo ahí quería centrarme particularmente sobre las sucesivas reformas que tuvo, que no voy a desarrollar. Hubo 5 reformas de la ley de ejecución penal, de la pena privativa de libertad. 4 en el kirchnerismo, durante el gobierno kirchnerista, y una durante el macrismo. De las que hizo en el periodo
de gobierno de Néstor y de Cristina, hubo una de cal y una de arena, digamos. Dos que se pueden considerar progresistas, que fue el derecho a la educación y el derecho a la educación superior en las cárceles, la prisión domiciliaria, la regulación, digamos, en relación a la maternidad en la cárcel, y dos que fueron regresivas. Una en 2004, la ley Bloomberg, a partir del caso Bloomberg, endurecimiento, digamos, y denegación de las libertades condicionales en caso de secuestro extorsivo, y otra en 2015, o 13, pues siempre me agarra, bueno, tengo una duda, pero tomen 2013 o 15, una, que fue a partir de un caso de femicidio, digamos, donde también se endurecen en relación a los delitos contra la integridad sexual. En 2017, a partir del caso Micaela García, y esto fue terrible, y acá me quería situar un poco, sufre la última modificación, la ley de ejecución. Después nos vamos a hacer una pregunta, y háganme acordar si no la digo ahora, pues se me acaba el tiempo y qué sé yo, pero es por qué en el marco de gobiernos de desarrollo de políticas sociales y económicas progresistas, por otro lado, sucede que se endurecen las penas. Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer, como actores, como muchos como militantes, ¿no? El desafío de pensar políticas criminales, digamos, democráticas, progresistas, etc. En el 2017 ocurre el femicidio de Micaela García. Ahí se realiza una reforma. Fíjense que siempre las reformas que endurecen las leyes siempre son a partir de un caso que adquiere relevancia mediática, porque aparece una suerte de demanda de aumento de las penas y de endurecimiento de las penas, digamos. El fundamento de la política es que la gente lo pide, ¿no? Que esa es la opinión de la gente. A esto nosotros le llamamos populismo político, sentido común penal neoliberal, diría Lloyd Bacon. Bueno, cuando pasa esto, el papá de Micaela García sabe perfectamente que va a ser usado en esta estrategia, con lo cual se opone, digamos, a participar de cualquier instancia de estas, y dice no, la solución está en educar, digamos, efectivamente abre una ONG, qué sé yo. El colectivo Ni Una Menos también se opone, sabe perfectamente y bueno, yo traje un pedacito para leer de Ni Una Menos, pero después lo pongo a disposición de ustedes, ¿no es cierto? Que se debe actuar antes y no cuando dice nosotras ya estamos muertas. Lo cierto es que la solución, la reforma no modificó nada de los delitos contra la integridad sexual. Esto hay que decirlo, lo que aumenta las penas es el robo agravado, es decir, deniega la libertad condicional a las personas que han cometido robo agravado. Es decir, utiliza, ¿no?, un caso mediático para legislar sobre otro delito que nada tenía que ver. De acá, solamente concluyo, porque uno podría avanzar sobre el neoliberalismo, pero han escuchado mucho, estuvo el panel con Susana, etc. Pero sí me quería preguntar, para terminar, digo, ¿por qué nosotros, nosotras, digamos, progresistas, digo, la izquierda, yo discuto mucho con mis estudiantes, con los estudiantes y las estudiantes de clase, en otros años todavía acá no llegamos a darlo en clase, pero ¿por qué, digamos, podemos adherir a políticas progresistas y después salir a pedir más pena, ¿no?, para todos los delitos, ¿no? Y entonces digo que hay una serie de racionalizaciones. Yo esto se lo robé a Deleuze, que escribe sobre el trabajo, ¿no? Tiene un libro muy hermoso que se llama La banalización de la injusticia social, y a Merida Blas, una antropóloga, que lo plantea la aceptabilidad del riesgo en las ciencias sociales. Se lo robé a ellos, él trabaja en el mundo del trabajo, yo trabajo en otro lugar. Pero dice, hay un montón de racionalizaciones que hacen que las personas, fundamentalmente también, porque yo me pregunto, los compañeros y compañeras que trabajaban en el modelo de reducción de daño, y a veces ahora escucho que dice, bueno, yo en realidad tengo en mis manos, ¿no?, la salida de este tipo, que al final es un mal para la sociedad, ¿no? Es decir, encontraron otro
fundamento para su trabajo. Es muy difícil porque también quedarse sin fundamento para trabajar. Entonces, solamente 2 o 3. Dice, una forma de racionalización que funciona como una ideología defensiva para no hacernos cargo. Me hago cargo de lo que estoy diciendo, digo yo, a todos nos pasa, ¿no? Y que son argumentos para desinculparse. Uno podría decir, es claro, porque digo, primero, la cárcel está llena de pobres, todos lo sabemos, los ricos no van presos y tampoco fueron presos más femicidas ni más abusadores. Yo tengo las estadísticas de todos los años y efectivamente el 60 o 70% de las personas están en la cárcel por crímenes contra la propiedad, drogas y todos crímenes ligados a la pobreza y a la injusticia social. Entonces, argumento y termino. Es claro que una apropiada reestructuración de la sociedad reduciría la división entre ricos y pobres. Llámese también, digo, el odio de género, de raza, los que fuera, todo. Pero no es claro, uno lo puede decir, cómo podría yo usar mis recursos para reducir esa división. Entonces, lo que produce esto es una descarga sobre la responsabilidad individual, bien, digo, paradigma neoliberal, ¿no? Evitando preguntarse por las causas sociales. La otra cuestión es convencerse de que las vidas que padecen el encierro en este caso y que me toca asistir no son precisamente vidas buenas, ¿no? Por lo tanto, merecen algo de esto que le está pasando. Hay un texto que se lo recomiendo leer, se llama Tampoco son tan pobrecitos, ¿no? Pero es un texto que se escribe a partir de un comentario en un grupo de trabajo en un manicomio, ¿no? En relación a las demandas de los pacientes. Y pobrecito, a la vez que denuncia la carencia, también denigra, ¿no? Eso es un atributo denigrante que se hace a ese otro que reclama. Y bueno, así finalmente uno se convence de que el sacrificio de ese cuerpo bien lo vale. También a veces argumentando el bien común, algo así como el interés nacional, algún interés cívico, el bienestar de la víctima, que efectivamente nos convence de que aplicar o infligir dolor, porque efectivamente pena quiere decir eso, ¿no? Y la pena es la capacidad que tiene, la pena privativa de libertad, la capacidad que tiene el Estado de infligir dolor. Entonces, infligir dolor es efectivamente, está justificado en ese bienestar general, no sacrificar a uno para que los demás vivan, lo tenemos que plantear. Bueno, dejo acá para darle lugar a mis compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy leyendo bastante lo que traigo. Primero, agradecer la invitación a los compañeros de la Masota. Y creo que si estamos hoy reunidos, convocados a pensar la problemática del cuerpo y el encierro, es porque aún, luego de inmensas producciones teóricas, prácticas, legal, de construcción y lucha colectiva y política, siguen vigentes y reversionados aquellos mecanismos que erigieron al encierro institucional como práctica social de control, vigilancia y disciplinamiento. Pero aquí estamos, sosteniendo que el encierro no cura, que el encierro enferma, cronifica, desocializa, vulnera derechos. El encierro administra números y cuerpos, secuestra y deshistoriza, impone monotonía, reglamenta rígidamente y sanciona las intensidades de la vida y el vivir. Además, es puesta en acto de un poder patriarcal, heteronormativo y violento. En momentos históricos como el que atravesamos, donde los últimos 4 años han estado marcados por una política neocolonial de endeudamiento, pérdida de la soberanía nacional, pérdidas masivas de empleos, implementación de la CUS, desfinanciamiento de la salud y los programas tendientes a avanzar con la implementación de la ley de salud mental, la reafirmación de los discursos de peligrosidad y los populismos punitivos de los que hablaba Cira,
promueven una proliferación de encierros. Tanto los encierros institucionales, la cárcel, el manicomio, puesto por ahí que venían a decirnos de los hospitales especializados o las comunidades terapéuticas cerradas, pero también esos otros encierros, esos encierros individuales, cotidianos, aquellos que se dan por el resquebrajamiento de los lazos sociocomunitarios, el desempleo y el aumento de la medicalización de la vida y de los malestares. Entonces, esto es producto de una crisis que no tiene precedentes y que genera profundos padecimientos que se viven con mayor desgarro en los sectores vulnerados. Es por ello que la propuesta de este panel se vuelve invitación a intercambiar y debatir pensamientos indóciles que nos ayuden a construir prácticas clínicas y políticas públicas acordes al proyecto nacional que queremos. Las reflexiones que traigo para compartir acá con ustedes han surgido de mi práctica como psicóloga en cárceles y actualmente en un hospital psiquiátrico, con mujeres que están hace muchísimos años internadas en el hospital. Estas reflexiones están marcadas por una posición ética, clínica y política que intenta sostener los interrogantes frente a la demanda institucional a la cual nuestra profesión es llamada a las instituciones totales. Garantizar el orden, acallar el conflicto, compensar la descompensación, nomenclar psicopatológicamente el sufrimiento de las personas asistidas. En fin, brindar argumentos medicalizantes a la producción de cuerpos dóciles. Y es allí donde empecé a disponer mi escucha hacia todo aquello que venía bajo el nombre institucional de las indocilidades, las insumisiones, como le llama un compañero que estaba presente hace un rato acá, que es Mauricio Manchado, las descompensaciones. En el lenguaje institucional esto se traduce como peleas entre pares, autolesiones, desacato a la autoridad, intento de suicidio, comienzo de un foco de fuego, escasa tolerancia a la frustración, o pueden hacer referencia a los pacientes en términos de está descompensado, en crisis, violento, pega, llora, no hace caso, manipula, amenaza, etc. Digo, eso es el lenguaje institucional, cómo a uno le llega a veces el pedido o el malestar de alguien. Cuando empiezo a disponer la escucha, ¿qué es lo que empiezo a encontrar medio de qué hablan estas indocilidades? Bueno, con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que la gran mayoría hablaba de personas tratando de expresar del modo en que encontraban, exponían, mostraban, gritaban, deliraban, un reclamo frente a condiciones de vida indignas, deshumanizantes que no podían tolerar, como por ejemplo, acceso al agua potable, a un patio, a actividades recreativas, a un pucho, a yerba, a comida en condiciones, a una salida, a un cambio de pabellón o sala, a que no le roben sus objetos o pertenencias. Hablaban de los enfermeros o de los guardiacárceles, de la medicación, de la lejanía de los afectos, etc. Es decir, hablaban de sus cuerpos y con sus cuerpos, a veces última trinchera de lo propio, y fundamentalmente nos hablaban de la institución que los aloja y las condiciones que ésta les impone. También hablaban de derechos, acto indócil e irreverente si los hay, ya que en las instituciones, donde la docilidad se maneja a través de un sistema de premios y castigos, y está sostenida en el acceso a privilegios. El derecho tiene una lógica que es universal, el privilegio no. ¿Y a quién se privilegia? Al que hace caso o al que se porta bien. Entonces, la queja, el reclamo, se significa institucionalmente como un intento de manipulación y se silencia. ¿Se puede hablar de manipulación cuando la vida o las condiciones de una vida digna están amenazadas? Bueno. La institución atrapa el cuerpo y obtura la palabra. Las desmesuras, un enojo, un altercado, una tristeza
son reducidas a una falta al régimen, un intento de manipulación, una descompensación, un desafío a la autoridad. El dispositivo produce silenciamiento, crueldad e impunidad y también los argumentos que justifican su accionar y las sanciones que aplica. Como lo demostró Foucault, es en el cuerpo donde se soporta el poder institucional, donde éste se produce y recrea. El cuerpo dócil es un efecto del poder. Todo esto nos permite pensar en la producción de subjetividad bajo el encierro institucional y los efectos deleterios. Freud, en El malestar en la cultura, ubicaba 3 fuentes del malestar, que es el cuerpo propio, el mundo exterior y las relaciones con los otros seres humanos. Bien, el encierro institucional constituye una intrusión constante y permanente de esos 3 registros. El encierro, la dimensión institucional, se vuelve el mundo exterior e incide permanentemente a través de las rutinas, los horarios, la imposición de convivencia forzada con otros, la permanente mediatización burocrática y administrativa de las necesidades y las urgencias más básicas, las condiciones materiales de vida a las que sujeta a los internados. Por eso mismo, se vuelve fuente de sufrimiento. Silvia Bleichmann nos dice que no toda legalidad pauta. Ciertas legalidades pueden enfermar, en el sentido de reglamentar bajo formas rígidas o de atentar contra los principios del sujeto. Ana Beresín nos trae, voy a traer una cita de ella, me pareció muy interesante. Dice que se podría hablar de necesidades básicas humanizantes, sin las cuales se trata también de sobrevivir psíquicamente. Y esto implica un trabajo psíquico diferente del que se pone en juego cuando las condiciones permiten el despliegue y la realización de una vida no amenazada. Manoni decía que el medio cerrado del hospital crea una enfermedad institucional y que la locura se fija en el asilo de un modo particular. El encierro forzado quiebra los modos de interacción social, produciendo fuertes transformaciones en la subjetividad. En este sentido, el encierro impuesto produce una inmensidad de efectos sobre el sujeto que nunca se hubieran manifestado en condiciones de libertad ambulatoria. Podríamos ubicar entonces que esta incidencia constante produce una intrusión en el cuerpo y el psiquismo. Pone como primera tarea la de sobrevivir. El encierro, como una respuesta total a una problemática, cambia el eje, disloca el trabajo psíquico, impone un esfuerzo de trabajo, de elaborar un conflicto a elaborar los efectos que el encierro impone al cuerpo y a lo psíquico. Entonces, como equipos de salud, mientras los dispositivos de encierro existan, tenemos que ser conscientes de que mucho de lo que allí aparece es acto, palabra objetivada, cronificada y que muchas veces se expresa en el lenguaje mismo que la institución ha enseñado, el de la violencia y el de la deshumanización. Massimo Pavarini, haciendo una crítica a la criminología clásica, dice algo que es muy interesante y que lo podemos extender a todas las instituciones de encierro. Dice que hay una ideología que confundirá la agresividad y la alienación del hombre institucionalizado con su intrínseca maldad, que clasificará y tipificará como modos diversos del ser criminal tanto las formas de supervivencia a la realidad penitenciaria como las adaptaciones a los modelos impuestos, a la violencia clasificatoria sufrida. Debemos desanclarnos de prácticas psicopatologizantes, funcionales al poder instituido, y promover otros modos de acompañamiento. Pensar la indocilidad como potencia que desafía lo instituido, que desafía el poder institucional, que nos desafía, que rompe el mandato de quietud y serialidad uniforme, que rasga la trama temporal del tedio de días siempre iguales a sí mismos, que quiebra la monotonía de un encierro que promueve
la pesadumbre, la mansedumbre, lo mortecino. Hay toda una trama de indocilidades que delatan, denuncian el daño que el encierro produce. Marcelo Persia dirá: la cuestión institucional se pone en el medio, se adelanta con sus envolturas a cada decisión clínica, impone sus necesidades y razones. Dice que institucionalizada significa cautivas en una relación, confinadas a un modo de ser. Habla de reponer el problema de existir y dice, quizás existir sea una experiencia de insumisión, resistirse a la identidad apaciguada que ofrece la institucionalización. Por eso, quienes trabajamos en instituciones de encierro, necesitamos estar advertidos, estar analistas, como decía Ulloa, para poder alojar, a veces alejar, sí. No, sí, claro, porque entre lo que alojamos y alejamos está toda la atención de los trabajos que tenemos que darnos como equipos interdisciplinarios en instituciones en donde la cronificación y la manicomialización nos atraviesa todo el tiempo. Entonces, sí es necesario poder alojar estas palabras o actos insumisos, entramarlos con otros sentidos y desatraparlos de la lógica manicomial. Una lógica que también atraviesa a los equipos de salud, que nos cronifica, nos fragmenta y nos desvitaliza. Una clínica que esté pensada para alojar con hospitalidad aquello que no se comprende. Una clínica como disponibilidad. Una clínica que se abstiene de saber y clasificar aquello que le pasa al otro. Al decir de Persia, una clínica como invitación, como invención de espacios de acogida para estados de conflictividad. Entonces, la oferta como disposición o disponibilidad asistencial para tener efectos reparativos debe encontrar sus basamentos en aquello que Ulloa teorizaba como ternura, miramiento, reconocimiento del semejante como otro, abrigo y alimento. Pensemos que en las instituciones de encierro, donde prolifera esa protoescena de lo manicomial y paradigma de la crueldad que es la encerrona trágica, la mirada se vuelve objetivación, el abrigo, intemperie y el alimento, carroña. Es necesario pensar la función del tercero, ese capaz de desarmar las encerronas, un tercero que pueda dar hospitalidad a lo que se nos presenta otro, indócil, ajeno, y que nos cuestiona. Un tercero que habilite la construcción de legalidades por sobre la puesta de límites, que garantice una ley que paute pero no enferme. También las palabras y la disposición corporal nutren, permitiendo nuevas capas que se orientan a recubrir aquello que se presenta descarnado. Historizar, simbolizando aquello que la dimensión institucional ha borrado. Las funciones de sostén, buen trato, recomposición o creación de lazos colectivos, de mediadores, de metabolizadores de lo institucional, adquieren valor terapéutico en el marco de estrategias integrales e interdisciplinarias, intervenciones que den la palabra, que resignifiquen las palabras y que construyan un porvenir. Para finalizar, yo quería comentarlo porque bueno, cuando estaba preparando el texto, sí, se lo pasé a una amiga para que lo lea y charlábamos acerca de qué entendíamos por indocilidades. Yo en el texto marco, digamos, una línea que son, al menos como irrumpen las indocilidades frente a la producción de los cuerpos dóciles, pero también charlábamos, y ella me marcaba y me pareció súper interesante, que las indocilidades también son aquellas que tienen un valor político, un valor de transformación, y que son con otros y que producen lazos. La verdad es que lo tomé a eso, me quedé pensando mucho, y es cierto, digo, algo de las presentaciones indóciles generalmente en los contextos de encierro
por la misma lógica que el encierro implica, siempre son actos individuales. Son insumisiones que estallan, son defensas frente a ese poder avasallante. Entonces pensaba que también una de las tareas que nos corresponde es como poder armar espacios que puedan permitir que esas indocilidades solitarias se vuelvan lazos colectivos, que puedan que tengan poder transformador, que tengan potencia de cuestionamiento sobre aquellos dispositivos que los alojan y que los desalojan al mismo tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Trabajo y quería empezar por agradecerle a la Mazota la invitación y agradecerle a Victoria doblemente. Primero porque fue el agente de la invitación y segundo porque, bueno, acaba de dar el marco en el cual quizá encuentre un lugar lo que voy a decir. Quiero arrancar con una cita del comienzo de un libro de Solán Rabinovich que creo que ubica algo de esto. Dice Solán Rabinovich: los locos, los exiliados, los apátridas y los excluidos están encerrados afuera. Afuera, fuera de las fronteras de su país, como fuera de los lazos de su lengua materna, fuera de sí. ¿Habrá existido alguna vez ese hogar de donde han sido expulsados? ¿Existe una huella visible, legible de ese hogar? Pero los verdaderos encerrados afuera son los locos, exiliados para siempre de su inconsciente. No solo son extranjeros en su exilio, sino que son extraños para sí mismos, ajenos a su historia, extranjeros en la lengua de su infancia. Estamos al borde del 2020, plazo que la Ley Nacional de Salud Mental marca como aquel en el cual los manicomios deberían dejar de existir. Y siguen existiendo. A pesar de los esfuerzos de muchísima gente durante tanto tiempo, medir la distancia que nos separa de esa meta de la ley realmente a veces resulta abrumador, ¿no? Quería traerles, para trabajar esto del cuerpo y encierro, un recorte que no tiene ninguna intención de ser exhaustivo, de un trabajo clínico con alguien al cual atendí en un hospital monovalente, andando a llámese un manicomio, y que fue, creo, quien me enseñó de qué se trata, o algunas de las dimensiones de las que se trata el encierro. Aclaro que no voy a homologar internación con encierro, ya que si bien toda internación se produce en un contexto de encierro, a veces algunas logran realizarse como una oportunidad de hacer algo con el desgarro que implica la crisis de una persona. En ocasiones puede ayudar a transformar ese desgarro en apertura a otra cosa. El desencadenamiento, la crisis psicótica implican ya un encierro radical. Por un lado, el alejamiento del sujeto de lo que hasta ese momento era su estar cotidiano. Y en el caso de la persistencia de las colonias,
como aquella en la que trabajo, el alejamiento tiene ribetes reales, tu lapsus valga, ya que localizada en zona rural, a 60 kilómetros de la ciudad, recibe pacientes de todo el sur de la provincia y suma al encierro el exilio, dado que las distancias vuelven muy difíciles la continuidad de contacto con lazos familiares o comunitarios que puedan operar y contribuir a la rehabilitación y recuperación de alguien. Eso nos obliga a pensar acerca del encierro como respuesta al encierro y cuáles son las alternativas posibles. Internado en un hospital psiquiátrico infanto-juvenil desde los 15 años, luego de un primer episodio en el que dice: rompí los vidrios de mi casa y gritaba no quiero morir, no me quiero morir. Tenía mucho miedo y no entendía qué me pasaba. A lo que siguió un tiempo en el que, según su decir, pegaba, rompía cosas, me descontrolaba, decía asquerosidades, rasguñaba, me desnudaba. Cuenta que en esa internación primera, a los 15 años, fue donde comenzó a cortarse y donde la empezaron a atar. Yo me sentía muy mal, me dolía todo porque estaban muy ceñidas las tiras. Pensé que me iba a morir del dolor. Me daban de comer en la cama y me tenían toda hecha encima, horas y horas, todo el día. De su internación allí, la mayoría de sus recuerdos giraban alrededor del sentirse muy mal sin saber qué le pasaba, el pegar y ser pegada y el querer matarse. No podemos dejar de señalar que esta primera internación se produjo en un hospital situado a 300 kilómetros de su domicilio, con lo que a esa edad, con mucho miedo y sin saber qué le pasaba, se encontró sola y encerrada. Al llegar a la mayoría de edad, fue derivada a una clínica privada en Rosario, en la que, dice, como andaba muy mal, me ataban y me ponían un chaleco de fuerza. En la cama, en un sillón que había contra la pared, para comer, para todo, abuelo jubilado, abuelo que era supletorio, 2 años allí. Nunca quedó muy claro por qué no estaba a cargo de su padre. Se había logrado que ese dinero se lo dieran a ella y ella eligiera qué hacer con ese dinero, porque hasta ese momento, obviamente, con ese dinero se le compraban cosas y se le traían cosas que por lo general nunca coincidían con aquello que ella decía querer. Entonces, en ese contexto fue que comenzamos a trabajar sobre las cosas que quería y sobre las cuentas. Las cosas nunca alcanzaban y las cuentas nunca cerraban. Acumulaba todo tipo de artículos de higiene personal en una forma en que tenía verdaderos depósitos de cosas que no tenía tiempo de usar. Lo que en algún momento, y luego de bastante conflictos acerca del tema, con mucha reticencia puede decir que hacía eso porque se sentía olor al que no adjetiva, pero que le impulsa a bañarse repetidas veces al día. Se bañaba todo el tiempo. En este trabajo sobre las cuentas y las cosas, es que se comienza a reportar un fenómeno clínico, porque bueno, se había algo que llamaba la atención en principio, era que esta chica no presentaba fenómenos de los
comúnmente llamados fenómenos productivos o fenómenos psiquiátricos. O sea, salvo esta cuestión del olor, que podía pensarse como una cierta cuestión alucinatoria, no deliraba, no alucinaba, no escuchaba voces, digamos, sus resides pasaban por algo del registro, podríamos decir, solo de la realidad. Ella hablaba de su día a día. Y en ese hablar de su día a día y de lo que quería comprar y de cuánta plata disponía, cuánto gastaba, cuánto le quedaba, comienza a reportarse un fenómeno que es que en algunos momentos, ante la falta de alguna palabra que pudiera darle continuidad a lo que decía, no encontraba otro recurso que sostuviera eso y tenía que volver al comienzo, arrancar de cero. Y arrancaba de cero en una repetición literal de lo que había dicho hasta llegar a ese momento, las veces necesarias hasta que o encontraba la palabra que faltaba, la menos de las veces, o este proceso se repetía una y otra vez con una evidente carga de algo que parecía aterrorizarla, entraba realmente en estados de terror y que terminaban en unos accesos de golpes con ambos puños en las sienes, con una fuerza muy importante que hacía que, si no se la detenía físicamente, terminara en estados de verdadera conmoción, casi desvanecida, y no se podía continuar. Señalo que ante esta falta de palabra no había posibilidad de, obviamente, ni de deriva metonímica, ni de sustitución metafórica, no había posibilidad siquiera de intentar donarle una palabra allí, porque no producía ningún efecto. Quedaba literalmente en el agujero, aterrorizada en el agujero. Los intentos de reconstruir luego estos episodios en palabras siempre remitían al mismo lugar, al no sé lo que me pasa, o al veo todo negro y no sé lo que hago. El todo negro intentaba explicarlo por el tener algo en el cuerpo producto de la magia negra, ya que decía que fue su tía quien dijo que a mi mamá le hicieron un mal que cayó sobre mí. Este mal, que no quedaba claro a quién le pertenecía, parecía plantear el terreno en el que se desplegaba su relación con su madre. Referencia casi ausente en sus relatos, solo la mencionan dos recuerdos. Uno vinculado al abuso sexual del que fue víctima en dos oportunidades por parte de una pareja de su madre cuando tenía 9 años, y que ella le contó a su madre con mucho miedo y vergüenza, y dice: hicimos la denuncia, pero creo que mi mamá después la levantó, el juicio nunca se hizo. El otro, una escena que sitúa a los 6 años, cercana a la separación de sus padres, en la que dice: yo estaba en la pileta de mi abuelo y de repente me agarró ganas de hacer caca y no iba a llegar al baño, así que salí e hice en el borde de la pileta. Cuando mi mamá me vio, vino, me agarró de los pelos y me refregó la cara en la mierda. Yo gritaba y no me soltaba. Estos relatos se produjeron con una visible tensión en su cuerpo y con mucha bronca en su voz. Este vio todo negro se repetía en los ataques a otras pacientes, en los que desplegaba una furia y una fuerza realmente descomunales, lo que provocaba que la mayor parte del tiempo estuviera separada de las demás. Obviamente con lo que esto traía de complicación institucional, no sé si tienen la posibilidad de conocer una sala
de un hospital psiquiátrico no es precisamente un lugar donde haya divisiones. Y intentar mantenerla separada de las otras pacientes a las cuales golpeaba brutalmente producía un malestar, sobre todo a algunos integrantes del equipo, que aumentaba la situación de malestar en la sala. Esto había instalado sobre todo en las otras pacientes un estado de temor muy grande. Estaban aterradas por esto. Y ella solía utilizar este terror que producía para hacerse regalar cosas que quería, en un manejo que algunos calificaban como un mafioso, pero que no era sin que esto cayera sobre ella en algunos momentos con mucha angustia. Decidimos entonces que comience a pasar más tiempo fuera de la sala, por lo que, con su acuerdo, comenzó a deambular sola por el hospital, a concurrir a un taller a Rosario, siempre acompañada por personal de enfermería, y dadas las dificultades de conseguir más acompañamiento para otras salidas, había golpeado a un acompañante terapéutico que se le había puesto, por lo cual renunció. Comenzamos a autorizarle visitas cortas de un par de horas a las localidades cercanas a la colonia, salidas que hacía sola y que pudo sostener durante un tiempo sin dificultades. Paralelo a esto, se pudo trabajar que pidiera ayuda antes de llegar a ver todo negro, por lo que empezó a pedir en algunos momentos ser contenida, atada, lo que permitió que en cada ocasión se pudiera hablar de ese pedido y algunas veces no fuera necesario contenerla y otras se la contenía con ataduras flojas y ella por lo general en esos momentos se dormía y luego cuando se despertaba se sacaba sobre las ataduras y seguía. Algo parecía poder plantearse como posibilidad de alternancia, algunas veces sí, otras no, pero mediatizadas por la palabra, con la oportunidad de participar ella en la decisión. Por esa época y en ese proceso en el cual se hacía lugar a su palabra, recibió sorpresivamente la visita de su madre, quien estuvo unos minutos y de la visita, me vino a decir que se iba a Brasil y no sabe si vuelve, no me trajo nada. A partir de esa visita comienza paulatinamente un aumento de los episodios de auto y heteroagresión, ya no solo contra las otras pacientes, sino contra algunas enfermeras también. Y se le impone en un momento la idea de que tiene que matar a alguien, a una de las otras. Así, de esa manera, la llevarían a la cárcel, donde seguramente alguien la iba a matar a ella. Dada la violencia que despliega, nuevamente es necesario que permanezca contenida la mayor parte del tiempo. Pide que la autoricemos a matar. Y ante la respuesta de que no podemos autorizarla a eso porque no estamos autorizados a hacerlo, nos acusa de defender a las otras y de perjudicarla a ella, lo que clausuró la posibilidad de seguir operando la transferencia. Y el estado de las demás pacientes y de los integrantes del equipo de la sala llegó al límite de lo posible y se produjo una nueva derivación, una vuelta a arrancar, como en sus relatos. Ante todo esto, las preguntas eran: ¿era posible en el encierro del hospital operar sobre ese otro encierro del cuerpo a cuerpo con la madre? ¿Había una fuera posible de lo especular ante la falta de orientación simbólica? ¿Podía salir de un encierro dentro de otro? ¿Era posible que saliera del ajuste de cuentas con la madre? ¿Era posible en lo institucional no quedar encerrado el equipo en un cuerpo a cuerpo con ella? Entre otras acepciones, encerrar quiere decir meter algo en sitio del que no pueda sacarse sin tener el instrumento o los medios necesarios. Y en este caso no hubo ni instrumento ni los medios necesarios. Al fin de una supervisión a la que concurrimos con el psiquiatra que intervenía en el caso, luego de trabajar largamente en las dificultades clínicas con que nos encontrábamos, la analista supervisora ya en la puerta nos pregunta: ¿ustedes creen en Dios? A lo que un tanto descentrados por la pregunta respondimos casi a coro que no. Lástima, dijo, porque les iba a decir que Dios los ayude. Y
intervención que hizo corte y tuvo sus efectos, pero Dios no nos ayudó. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a los compañeros de la Maceta que me han posibilitado estar aquí con ustedes. Para mí siempre es muy grato, lo digo con Rosario, donde pasé una parte importante de mi vida. Cuando vi el título para el cual nos proponían esta mesa de cuerpos encerrados, claro, en relación con los temas de salud mental y la idea de la construcción de una salud mental comunitaria y democrática, me hizo pensar rápidamente. ¿Se puede ser un poco más cerca? Más cerca, bueno. Me hizo pensar muy rápidamente en la lucha antimanicomial y el problema del encierro. Pero luego, también pensaba en hablar más específicamente de eso. Luego me enteré hace un rato de que ustedes tienen una cátedra de temas forenses, lo cual me parece un logro importante porque en la historia las problemáticas del derecho y las problemáticas de la psiquiatría han ido siempre en paralelo. Entonces, pensé, aunque sea brevemente, recurrir a la historia de esta relación, porque muchas veces desde una historia uno encuentra las claves para explicar ciertos problemas del presente y a veces amenazas del futuro. Ya lo mencionaron las compañeras, hasta prácticamente el siglo XIX, las monarquías, sobre todo europeas, y mucho más en los países colonizados, el castigo tenía siempre dos formas: el secuestro de los cuerpos, a veces con torturas horrorosas, que trataba simplemente de destruirle el cuerpo a aquel sujeto que era un disidente, de algún modo, del orden monárquico. Y el otro castigo era el exilio, era desterritorializarlo, y enviarlo fuera del territorio y por lo tanto de la vida social. Algo de estos dos rangos del castigo está presente todavía en muchas de las internaciones manicomiales. Siempre se trata de un actuar sobre los cuerpos. Pero, aunque sea sintéticamente, la historia comienza básicamente, uno podría decir, comienza después de la República Francesa, luego de la Revolución, los primeros años, primer cuarto del siglo XIX, comienza básicamente con un cambio profundo que comienza a existir en las sociedades europeas, especialmente en Francia, pero no solo en Francia, que es la aparición de una nueva forma de capitalismo, es el capitalismo industrial. El capitalismo industrial genera grandes fábricas donde los sujetos van a vender, digamos, su fuerza de trabajo. Eso genera toda una población nueva alrededor de estas grandes fábricas y al mismo tiempo va creando un nuevo sujeto, es el sujeto del capitalismo industrial que todavía tiene algunos restos presentes. Algunos hablan de flexibilización del trabajo para modificar esta vieja relación entre el asalariado, el que vendía su fuerza de trabajo para recibir un salario e integrarse a la comunidad. Este sujeto del capitalismo industrial es básicamente los hombres, pero son los hombres heterosexuales, dispuestos a casarse, dispuestos a tener hijos y a reproducir la vida social, o sea, a reproducir la fuerza de trabajo. Pero ocurre un problema, esa es la forma de integración social, de construir una sociedad de asalariados, ¿verdad?, que permitan la construcción del capital, lo que se llama acumulación del capital, para reproducir el propio sistema de producción capitalista. Esto se extendió rápidamente en toda Europa, sobre todo cuando se fueron construyendo las repúblicas después de la república que construye la Revolución Francesa. Pero problema, los hombres entraban allí, las mujeres entraron en el trabajo muy parcialmente, sobre todo en la industria de la confección y las industrias llamadas textiles, pero era muy limitado.
La mujer pasó a ocupar el lugar de la fábrica de la reproducción de los sujetos para ingresar al mercado de trabajo. Las mujeres estaban destinadas básicamente a la reproducción social, por eso condenadas de algún modo a ser amas de casa y a reproducir la especie. Pero un problema, que ahora una serie de clases marginales. Acuérdense, Víctor Hugo lo representa muy bien en la historia, en el texto de Los Miserables, ¿no? Ustedes habrán visto porque ha habido varias películas destinadas a eso. Mendigos, homosexuales, personas débiles, incapaces, discapacidades físicas, discapacidades mentales, las debilidades mentales, lo que llamamos esquizofrenia. También las madres solteras, porque es la no reproducida en la sociedad, se genera una marginalidad muy grande. Estamos en tiempos de Napoleón II, el dictador Napoleón II, está cuestionada la misma construcción de la República y se enfrentan con el problema de la Declaración de los Derechos del Hombre, donde estaba establecido que nadie podía ser privado de su libertad, ¿verdad? Si no era bajo un proceso, bajo un juez, con derecho a la defensa y con una sentencia, ¿verdad?, acorde al delito cometido. Se plantea un problema, ¿qué hacer con esas poblaciones marginales que deambulan, vagabundean? Y entonces empiezan a crear las primeras instituciones de encierro que conocemos en la modernidad. Ahí se crean los reformatorios para los jóvenes. Los reformatorios así se llamaban y todavía no hace mucho se seguían llamando. Se crean los hospitales psiquiátricos. Fue Esquirol, funcionario que es el verdadero padre de la psiquiatría. Esquirol es el que logra con la ley de 1838 la creación de 54 manicomios en todo el territorio francés, que se extiende luego a toda Europa. Se crean los parvularios, es decir, los lugares donde se institucionalizan a los huérfanos. Se crean los dispositivos para la madre soltera, generalmente se las relojaba en los conventos de monjas. Es decir, hay una institucionalización de la marginalidad bajo la forma del secuestro de los cuerpos y del encierro de los cuerpos. Piensen que si la humanidad tiene 6.000 años de existencia a partir de la escritura, durante 5.800 años, los locos, los vagabundos, los homosexuales, todos existían. Personas con trastornos mentales no existían. No eran secuestrados ni castigados. Deambulaban y formaban parte, ¿verdad?, aunque a veces en los márgenes, que formaban parte de la sociedad. Es el capitalismo industrial el que arranca con esta nueva modalidad. Ahí se crean las primeras cárceles modernas, se crea la criminología como especialidad, y curiosamente muchos de los psiquiatras eran criminólogos verdaderos. Esto plantea el primer problema, pero la crítica que se tenía desde la Declaración de los Derechos del Hombre hacía muy difícil esa especie de secuestro masivo de personas en estos dispositivos institucionales. Y entonces había que justificarlo. Y aparece algo que me interesa y nos debe interesar mucho, que es la creación de la hipótesis biológica. Los cuerpos cambian, la relación sujeto-cuerpo cambia. Y hay, en la criminología aparece algo que se llama criminología etiológica, y que Lombroso es uno de los primeros, el famoso Lombroso, con el delincuente nato. El delincuente, el ladrón, ya estaba en las cárceles, pero el ladrón pasa a ser, en su cuerpo, una herencia y una conformación biológica y física que hacía peligrosa la reproducción, ¿verdad?, de estas personas, porque iban a reproducir a nuevos delincuentes. Y lo mismo ocurre con respecto a los locos encerrados ya entonces en los últimos manicomios. Los locos habían pasado de ser alojados, y los débiles mentales, de ser alojados en instituciones de caridad, fundamentalmente religiosas, a estas nuevas instituciones de encierro y de tortura, como fue todos los procedimientos mecánicos de la contención psiquiátrica en el siglo XIX.
Aparece al mismo tiempo otro famoso Morel, habrán escuchado hablar de Morel, es el teórico de la degeneración. Y entonces, locos, vagabundos, homosexuales, madres solteras, estaban catalogadas como vida degenerada. Todavía conservamos la idea de degenerada para nombrar a aquellas personas, ¿verdad?, que no se atienen a los principios morales y a los cuidados sociales que exigen para los comportamientos humanos. La teoría de la degeneración de Morel abarcó todo el campo. En ese mismo tiempo, la hipótesis biológica también entra con fuerza en la psiquiatría, pero curiosamente no es porque se hubiera construido un nuevo saber acerca de la locura. Simplemente es una decisión política y la necesidad de encontrar una justificación para mantener, ¿verdad?, encerradas a esas personas a veces para toda su vida. Me parece la psiquiatría biológica, como que en principio está muy centrada en Kraepelin, que es el que introduce un método que se llama anátomo clínico. El método anátomo clínico era correlacionar la anatomía del cerebro con los síntomas de la locura. Por supuesto, no había ninguna evidencia, ninguna prueba de tal relación. Y quedó la hipótesis biológica como el supuesto de que en algún lugar del cuerpo, ya sea en el sistema hormonal o en el cerebro, justificaba la aparición de esta pérdida de la razón en la locura o en general en el sufrimiento mental. Esta hipótesis biológica pasó a ser la justificación y tuvo consecuencias de lo que llamamos la criminología etiológica, que eran las causas, y en la idea de una objetividad, una evidencia, ¿verdad?, biológica respecto del sufrimiento mental. Estábamos ya en tiempos donde Augusto Comte había introducido el positivismo, y el positivismo pasó a ser tanto regulador del derecho como regulador de la psiquiatría. La idea de que había una causa que permitía explicar los fenómenos y que esa explicación era universal. Es decir, valía para todos los fenómenos más allá de las diferencias que las personas mantuvieran entre sí. Este es el panorama con que termina el siglo XIX y comienza el siglo XX. Y ahí se produce una diferencia. Siguieron los manicomios y aumentaron se sofisticaron, diría yo, los procedimientos de tortura, porque es la época de los tratamientos convulsivantes que comienzan en la malaria, inyectarle la malaria a las personas que estaban en los manicomios, porque se suponía que de esa manera cambiaban sus síntomas. Hubo muchos métodos convulsivantes, después se introdujo lo de la insulina, no voy a detener en eso hasta que llegamos a la electroshocks con Cervetti en los años 40, y hasta un portugués cirujano, neurocirujano, que le ocurrió tomar todo por las astas, como se dice, e introdujo la lobotomía frontal. A estas personas que no se reducían bien esos cuerpos, como se decía, no dóciles, que no se podían controlar ni someter, se les podía cortar el lóbulo frontal. Como el lóbulo frontal es el articulador fundamental de la vida de las personas, de las emociones con la parte racional, digamos así, del lenguaje. Por supuesto, generaba especie de tonto. Mientras la psiquiatría siguió ese camino, todavía tenemos restos de esta historia, sigue habiendo insulina, sigue habiendo electroshocks. Espero que no haya todavía gente que crea en la lobotomía frontal como método terapéutico, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el siglo XX se abrieron dos corrientes principales, una que todos conocemos, el psicoanálisis, y otra que fue la fenomenología con Husserl, y que dio lugar a las terapéuticas, digamos, a la experiencia del psicoanálisis y a las psicoterapias, que hegemonizaron todo el siglo XX. El siglo XX inauguró, por primera vez, hizo pasar al terreno profesional la cura por la palabra. Antes también las palabras curaban, porque cuando las personas se sentían mal recurrían a un cura, a un amigo, a alguien que a través de la palabra podía modificar los sufrimientos que las personas tenían. Porque obviamente el sufrimiento mental hubo a lo largo de toda la humanidad, ¿no? No era un fenómeno que surgiera ni que se conociera, especialmente en la psiquiatría del siglo XIX.
Todos pensábamos que había llegado el psicoanálisis y la psicoterapia. ¿Por qué? ¿Qué significaba como cambio? Primero, no hay secuestro de los cuerpos. Segundo, no hay hipótesis biológica. Se supone que hay un sujeto que es el que sufre y que ese sufrimiento está incluido en el cuerpo. Y ese sufrimiento tiene un espacio para ser abordado, que es el espacio entre dos. Uno que toma el lugar de analista o de psicoterapeuta y otro que a través de la palabra no solo da lugar en sus propias palabras a explicar su sufrimiento, sino proponerse a un conocimiento de la verdad de ese sufrimiento a través de ese diálogo entre dos. Para el psicoanálisis se trata del clima emocional, de una transferencia en la cual entre dos se va a producir un sujeto histórico, se va a indagar sobre las vivencias del pasado, lo que Freud llamó la neurosis infantil, para encontrar las razones de algún modo de los síntomas del sufrimiento. Y la psicoterapia, que actúa más en el plano de la conciencia, también revisa la biografía de la persona en la cual se trata de construir una verdad acerca del sufrimiento. Pero habíamos devuelto el problema del sufrimiento mental al plano humano, de considerar a un sujeto, a respetar su palabra, a confiar en que la verdad no la tienen los dos en algo, sino que se construye en ese entre dos del vínculo terapéutico. La humanidad había tenido un logro importante, ha tenido un logro importante si uno piensa en los horrores que fueron los manicomios, los puertos encerrados, las cárceles, de algún modo, los reformatorios, esas colonias donde mandaban a los débiles mentales. ¿Qué había ocurrido con la hipótesis biológica? Para explicar un poco más el fundamento epistemológico, digamos, del problema. Tanto el lado del derecho como el lado de esta psiquiatría consideran la ilusión de que había un sujeto normal. Y todos empezamos a creer que había un sujeto normal. Porque copiamos por la relación con la biología y la medicina, donde la normalidad existe. Desde el punto de vista de nuestra biología, de nuestros cuerpos, de nuestro cerebro, existe el normal. Cuando, como dicen los buenos clínicos, el silencio de los órganos, cuando la fisiología humana, biológica, funciona, son los mismos mecanismos biológicos los que regulan, de algún modo, la evolución del cuerpo y las patologías del cuerpo. Eso del positivismo fue muy eficaz para la medicina, porque la etopatogenia, es decir, encontrar la causa de las enfermedades, permitía modificar, ¿verdad? A través del tratamiento, modificar las causas. La totalidad de las personas que habitan la Tierra, en este mundo, somos iguales, desde el punto de vista genético, absolutamente iguales. Las diferencias genéticas no modifican lo sustancial del genoma humano. Y desde el punto de vista biológico somos iguales. Los cerebros de todos los que estamos en este mundo son normales. Pero todos sabemos que desde el punto de vista subjetivo, de lo que llamamos la vida sujeto, de la vida subjetiva, somos todos diferentes. Ni siquiera existe el doble. Ni siquiera existen dos personas que sean idénticas. Lo que rige la vida subjetiva no es la identidad, sino la diferencia. Todos somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque aún en una misma cultura, en una misma época, en una misma sociedad, la forma en que cada sujeto se apropia, incorpora la cultura, el lenguaje, la vida social, la moral de esa cultura, los principios, digamos, éticos que regulan los comportamientos, cada sujeto lo hace de una manera singular. Esa singularidad es la historia que cada uno tenemos, ¿verdad?, de cómo hemos vivido a través de nuestro tiempo, cómo hemos desarrollado nuestra vida, cómo hemos atravesado los obstáculos, cómo hemos logrado la felicidad o el sufrimiento mental. Entonces no hay un sujeto normal desde el punto de vista psicológico. Lo que existen son sujetos más adaptados o menos adaptados. Están los disidentes y los no disidentes. Pero cada sujeto se tiene que posicionar en la vida social, ¿verdad? Cuando nos hicieron creer que había un sujeto normal, con una inteligencia normal, se produjeron verdaderas catástrofes. Porque aparecieron, acuérdense, cuando los test de inteligencia fueron una condena,
porque había que tener no menos de 100 puntos, por los distintos test que se hacían, para ser considerado como inteligencia normal. Si tenías 150 puntos, tenías un destino de genio. Por lo tanto, estaba perdido, porque si eras un niño o un adolescente, se te iba a exigir que cumplieras tu destino de genio. Y si no, serías sancionado como un fracasado. Y si tenías por debajo de 100, tenías el riesgo de entrar en la idea de los idiotas, o sea, de los débiles, ¿verdad?, oligofrénicos, con los cuales también se te marcaba un destino. Foucault mismo se ocupó en algún momento de las consecuencias de esto. Y en el plano psíquico también, porque tratar a todas las personas psíquicamente como si todos los sufrimientos fueran iguales, no hace más que perturbar la vida a través de los tratamientos. Porque no hay otra manera que caso por caso, sin la singularidad de cada historia, para producir, ¿verdad?, una liberación del sujeto de los síntomas de una neurosis o de un trastorno psicótico. No hay que perder de vista esta hipótesis biológica, porque estamos frente a un nuevo arribo de esta hipótesis. La idea ya no es una terapia compulsivante, ahora son los psicofármacos. Y ahí tenemos un nuevo problema, porque los que trabajamos desde los años 50 por una salud mental comunitaria y democrática, que significa en el fondo devolver un respeto a la dignidad de las personas y un cuidado, ¿verdad?, de la vida en común, es decir, que las personas puedan transitar sus sufrimientos en relación con su propia comunidad, encontramos un nuevo frente de batalla. Cuando las personas tenemos miedo, estamos tristes, tenemos ansiedad, a veces ansiedades críticas, porque algunos llaman eso como crisis de angustia o crisis de pánico, como la llamado, cuando tenemos insomnio. Todos son respuestas en nuestro cuerpo. Son respuestas porque, como el amor y la felicidad y la alegría, las sentimos en el cuerpo. Y eso está de algún modo ligado, ¿verdad?, al cuerpo, no solo al cerebro. Pero todos esos síntomas los que expresan en nuestra reacción a los hechos, a los acontecimientos de la vida. Uno puede tener ansiedad por una cita amorosa, otro puede tener angustia por una cita laboral, otro puede tener un fracaso que ha provocado un estado de ansiedad o de inquietud. Siempre hay algún acontecimiento en la vida que lleva a ese tipo de respuestas emocionales y afectivas. ¿Qué nos proveen hoy los psicofármacos? Nos tratan como cuerpo. Los psicofármacos son universales. Un ansiolítico es lo mismo para cualquier ansiedad. Un africano que está en un rito religioso que para una cita de un americano en una cita de trabajo. La ansiedad es la misma, porque eso depende de lo biológico. El psicofármaco es universal, atiende a esos síntomas, pero en el fondo, ¿qué hace? Trata de atenuar aquello que en el sujeto, a través de su cuerpo, se expresa el malestar. Y el malestar siempre es una consecuencia de algún obstáculo de la vida, de la relación que los sujetos tenemos con las cosas que la vida nos depara. Tenemos un serio problema, porque esta universalidad nueva, ¿verdad?, que se hace por el lado de la biología, corre el riesgo de construir cuerpos dóciles, cuerpos que se sometan al control, que se adapten a las nuevas condiciones de vida, que puedan de algún modo atenuar el reclamo que el cuerpo nos hace cuando los obstáculos nos ponen miedosos, angustiados, ansiosos, no nos dejan dormir o de algún modo la tristeza se convierte en depresión. Los que luchamos desde salud mental, hay como dos grandes movimientos que se han dado en los últimos años y que yo creo que están enfrentando algo de esta cuestión del encierro de los cuerpos. Porque por algo llamábamos chaleco químico a las drogas, a los psicofármacos, porque es un chaleco que evita la expresión. Todos estos, no hay síntoma emocional, afectivo, inclusive a nivel ideativo, como somos delirios, que no respondan a ciertos acontecimientos de la vida. Siempre relacionamos, es una experiencia común de todos. ¿Cuándo pasamos a hacer eso? ¿Cuál es el nivel de ansiedad que nos mantiene dentro de lo adaptado?
y cuál es el nivel de ansiedad que nos convierte en ansiosos anormales que requieran tratamiento. ¿Cuál es el nivel de la tristeza tolerable para una persona y cuál la tristeza se transforma en depresión? No hay una cuantificación de eso, son singularidades, son formas, ¿verdad? Cuando la vida nos lleva a enfrentar obstáculos y aceptar las respuestas emocionales que a veces tenemos. Si realmente convencen a la población, y peor, si convencen a los profesionales encargados del cuidado de las personas con sufrimiento mental, y lo que ha producido el desorden no es más que la red neuronal por donde transitan estas emociones, y que modificando, ¿verdad?, la expresión sintomática de esta disfunción se resuelve el problema, y ya no se trataría de un obstáculo de la vida, sino un obstáculo de las neuronas. Bueno, los que trabajamos por una salud mental comunitaria y democrática estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, porque lo que trata desde el psicoanálisis, desde la psicoterapia, desde la salud mental comunitaria, es restablecer la libertad no solo de los cuerpos, de la encierro de la intervención, sino también de la libertad del individuo a poder vincularse en su vida emocional y afectiva con los acontecimientos de la vida. El otro movimiento es que es el que desarrolla el feminismo. Los que trabajamos en el movimiento salud mental luchamos por la igualdad y por la libertad de los cuerpos y el cuidado de la dignidad. La igualdad y la libertad van juntas, ¿no? Y en el campo del feminismo y la lucha de las mujeres también es eso. No es solo una aceptación de la mayor libertad de las identidades de género, sino también lograr la igualdad, pero también la libertad de los cuerpos. Que el cuerpo, acabo de mencionar a esas mujeres constituidas la obligatoriedad de la maternidad como forma de la reproducción social. Esa es una condena y una prisión para los cuerpos de las mujeres durante todos los comienzos de la modernidad. Y lo que se trata en el feminismo, que viene a cambiar la vida no solo de las mujeres, sino de todas las identidades de género, incluidas las heterosexuales, es justamente una libertad del cuerpo, un hacer que todos podamos vincular nuestros deseos en libertad con los actos de nuestra vida. Si no hay esa libertad del deseo, si no liberamos la posibilidad de vincular, ¿verdad?, el cuerpo con el placer y aceptar los sufrimientos que también trae la libertad cuando tenemos libertad de deseo, si no aceptamos eso, caeremos siempre en alguna forma de cercenar, ¿verdad?, las expresiones del cuerpo. No, es cierto que para muchos les preocupa este cambio de moral que implica estas nuevas libertades. Y ojo, que desde las religiones que se hicieron siempre cargo de la moral, pero también desde las disciplinas, que siempre se hicieron cargo de una cierta moral restrictiva, ¿verdad? Tenemos que estar alerta, no va a haber una libertad plena, ni el respeto de los maricones y la locura, el respeto de la vida de las identidades de género, hasta que no logremos apropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestros deseos y de la capacidad de decidir sobre nuestras vidas.